Vamos a Ciudad de México. Gustavo Tovar, director del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Luego de producir, de investigar, de escribir este documento fílmico de 90 minutos, ¿qué conclusión le queda a Gustavo después de haber hecho este trabajo de investigación? ¿Cuál fue el error que pudieron haber cometido los venezolanos para terminar en esta tragedia de corrupción, de ruina, de miseria, de hambre? Miren, una de las conclusiones más puntuales a las que yo llegué con este trabajo es algo que yo no he leído jamás en un libro de historia. Yo creo que este tipo de regímenes se levantan. Esto va a sonar un poco extraño, pero es una conclusión de carácter sociológico y sin duda historiográfico. Este tipo de regímenes se pueden levantar por una gran corrosión moral en las élites de las naciones donde suceden este tipo de casos caudillescos. Y cuando hablo de las élites me refiero a las élites intelectuales que dejan de hacer su gran ejercicio, que es la crítica, las élites culturales que permiten muchas inmoralidades a su alrededor, las élites religiosas también, las élites económicas, políticas, porque no hay como parados fundamentales contra situaciones tan vergonzosas como la que vivió Venezuela. Miren, en la investigación, la pregunta que yo hacía era ¿qué es el chavismo? Y de ahí fuimos hilvanando a través de las respuestas y llevando ese enlace, ese tejido de voces que hacen una conclusión después de 90 minutos. Pero hay un caso curiosísimo, que es que Hitler dio un golpe de Estado y fue perdonado. Fidel Castro dio un golpe de Estado y fue a su modo perdonado. Chávez dio un golpe de Estado asesino y fue perdonado. Eso, cuando se atenta de esa manera contra la democracia, contra la vida social de un país, eso merita un crimen. Además hubo asesinatos, o sea, hubo muertos. Hay un punto que es súper curioso, como dramático a un tiempo, es que Chávez asesinó, cuando dio el golpe de Estado el 4 de febrero, a la mayoría de los soldados que asesinó, a sus compañeros de armas, los asesinó con un disparo en la cabeza, uno solo. El 11 de abril del año 2002, 20 años más tarde, 10 años más tarde, hay una movilización social en donde Chávez responde con sus fuerzas paramilitares y militares y asesinan a 19 personas. De esas 19, 11 fueron asesinados con un disparo en la cabeza. Posteriormente, en el año 2014 y en el año 2017, que también las fuerzas chavistas asesinan a muchos manifestantes, el 50% de los asesinados murió con un disparo en la cabeza. Esa es la mentalidad de Hugo Chávez para sofocar la disidencia política. Sí. Eso no lo vieron en su momento los que debían haberlo visto y lo perdonaron. Bueno, hoy estamos pagando las culpas de no haber enjuiciado históricamente a un criminal que no solo disparaba a la cabeza de la humanidad del venezolano, sino a la humanidad de Venezuela. Esa es una de mis conclusiones en este sentido. Y Dania, te transmito la misma pregunta antes de ir con Marcel Granier. ¿Cuál es el error que pudo haber cometido la sociedad venezolana para, de alguna forma, de manera indirecta, haber permitido que un caudillo de esas características llegara al poder y se instalara durante ya 20 años en el máximo poder venezolano? No haber mirado más atrás de las ofertas engañosas que hacía. No haberse dado cuenta de que nos estaban contando una historia muy bonita, pero que no había forma de cumplirla con la persona que estaban escogiendo para
realizar o para concretar esas ilusiones de las que estaba hablando. Pero yo quiero, permíteme un minuto, porque Gustavo acaba de decir algo para lo que yo creo que vale el documental. Si Chávez no fue enjuiciado en su momento cuando atentó contra la democracia, si no fue enjuiciado después cuando se asesinaron tantos venezolanos en manifestaciones, yo particularmente creo que los juicios de la historia reivindican lo que los pueblos no pueden hacer en un momento determinado. Y yo creo que para eso sirve el documental que hoy está presentando Gustavo, tanto en internet, donde usted, por cierto, lo puede ver completo, y en NTN 24, que va a haber una edición especial. Yo creo que el documental sirve para ese juicio histórico que todavía Venezuela tiene que hacer, y el mundo en general, en relación al chavismo y a sus consecuencias. Señor Marcel Granier, ¿cuál es su opinión? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Idania y con lo que comentaba Gustavo antes, pero quisiera agregar algo. El primer gran error es que cuando Venezuela empieza a crecer y a desarrollarse económicamente, las élites políticas y económicas resuelven estatizar la mayor parte de la riqueza nacional. Y eso le fue dando un poder a la presidencia de la República enorme. Ese es un primer gran error. El segundo gran error, a mi manera de ver, es que los grandes dirigentes políticos bloquearon los relevos generacionales que el país estaba pidiendo y agotaron esa salida. De manera que al no producirse el relevo que es tan necesario, vemos el país confundido que tenemos ahora, donde protagonistas que ya tuvieron su papel y fracasaron reiteradamente pretenden seguir dirigiendo la oposición al chavismo, y por eso no termina de producirse un acuerdo. El día que salgan del protagonismo todos esos viejos actores, yo creo que se abre una oportunidad para que surjan nuevos liderazgos, porque el problema de Venezuela, tenemos que estar conscientes, solo puede ser resuelto por los venezolanos. O sea, solamente los venezolanos pueden resolver ese monstruo que nosotros creamos, que es el chavismo, sus vinculaciones horrendas que tiene con el crimen internacional. Pero para ello necesitamos que los liderazgos naturales puedan desarrollarse. No puede ser, como acabamos de ver ahorita, que están liberando presos políticos y entonces los mandan al exilio, y eso se está tolerando. No puede ser que María Corina Machado esté permanentemente amenazada con juicios inventados por el régimen, como lo acaba de confesar la propia fiscal de la República Venezolana, que ya lo habían hecho antes, que pretenden repetirlo. Entonces, mientras no haya ese relevo generacional, va a ser muy difícil que se produzca el liderazgo necesario para superar la crisis. Pues, señor Marcel Granier, periodista, reconocido periodista venezolano, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis de hoy en el programa La Noche. Justo. Y Dania Chirinos, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros como directora de contenidos de NTN 24 y por supuesto como una de las partícipes también de este importante documental que conocerán en su totalidad nuestros televidentes en estos días. Ahora que mencionas eso, y lo mencionó Gustavo, y la gente podrá preguntarse por qué NTN 24, yo quiero decir que nosotros simplemente prestamos lo que hemos documentado, que no es más que la realidad. Lo que todos nuestros equipos en Venezuela han documentado día a día, estando allí en el lugar que se produce la noticia, que ya es bastante, porque el documento que hacemos a través de la cobertura informativa es lo que permite que se construyan historias y parlamentos como el que Gustavo ha construido en el documental. Muchas gracias, Idania. Gracias a ti. Gustavo Tovar, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y ojalá este documental, este documento fílmico de 90 minutos tenga la relevancia y la importancia y la atención que merece, no solamente en el continente americano, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar lo que es un gran grito de angustia histórico. Un grito de angustia. A todos nuestros televidentes, los invitamos a que sigan participando, enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @lanoche ntn24.
La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.